Hola, ¿qué tal YouTube videntes? Bienvenidos una vez más a una nueva entrega de este subcurso de programación en Python desde cero. Y continuamos con nuestra sección de conexiones a bases de datos. En el día de hoy vamos a aprender a conectar a Python con MySQL. MySQL, que es un lenguaje de programación para trabajar con bases de datos relacionales, al igual que Oracle, Postgre o SQLite o SQL Server. Es un lenguaje interpretado de SQL, además es un servidor de base de datos, permite crear bases de datos, tablas y todos los tipos de operaciones permitidos en manipulación y definición de datos. Así que vamos a proceder a instalar nuestro gestor de MySQL y para esto nos vamos a ir a nuestro explorador y vamos a escribir SAM. Justo como lo vemos aquí. ¿Y qué es esto de SAM? SAM es un paquete de software de distribución libre que contiene varias herramientas para trabajar base de datos y contiene el gestor de base de datos de MySQL. Cuando accedemos a la página home de SAM, vamos a irnos a esta opción para descargar la última versión y confirmamos entonces que se nos procede a descargar dicha versión, la versión más reciente de SAM. Tan pronto concluye la descarga de nuestro paquete de SAM, vamos a proceder a ejecutarlo desde la carpeta en donde se nos descargó. Se nos va a abrir esta pequeña ventana, es simplemente una ventana de advertencia. Le vamos a dar simplemente a OK y luego pues se nos abre el setup o el wizard con el que vamos a instalar nuestro paquete de herramientas de SAM. Le vamos a hacer clic a Next y vamos de esta lista de herramientas que posee SAM. Vamos a dejar todo justo como está seleccionado, aunque algunas de ellas no las vamos a utilizar, pero a futuro es posible pues que las necesitemos. Mientras tanto, pues la vamos a dejar todas seleccionadas. Le vamos a hacer clic a Next. Aquí nos va a mostrar el folder donde se va a instalar el fichero raíz de nuestro paquete de herramientas. Le damos clic a Next. Aquí en el idioma vamos a dejar inglés por defecto, ya que solo nos dice que puede ser instalado en inglés o alemán. Le hacemos clic a Next. Y aquí vamos a deseleccionar esta opción que dice aprender más de Bitnami para SAM. Eso no lo necesitamos. Y le hacemos clic de nuevo a Next. Aquí dice que el sistema está listo para ser instalado en nuestro equipo. Dándole a Next, vemos aquí ya el proceso de instalación de esta herramienta. Esperamos a que concluya. Poco antes de finalizar la instalación, la herramienta nos va a pedir autorización para desbloquear el acceso del firewall. Le vamos a hacer clic a esta opción donde dice redes públicas. Vamos a poner aquí un check y le vamos a dar a la opción de permitir acceso. Y con esto entonces pues ya se completa la instalación de nuestro paquete de herramientas de SAM. Nos pregunta si queremos iniciar el control de panel. La vamos a dejar cotejado aquí y le vamos a dar a la opción de Finish. Y con esto pues ya se nos abre el panel de control de SAM. Si se fijan aquí tenemos las opciones para iniciar los procesos de las distintas herramientas que instalamos. En este caso aquí tenemos el Apache, que es una herramienta para servidores web, de desarrollo web. Vamos a iniciarla, vamos a hacer clic aquí a Start y cuando vemos aquí que está sombreado como verde significa que está iniciado correctamente. Luego aquí tenemos entonces nuestro gestor de base de datos MySQL, así que le vamos a dar aquí al botón de Start o Iniciar y se nos abre una ventana de alerta de Windows donde la herramienta está solicitando acceso por el puerto de firewall. Le vamos a hacer un check acá y le vamos a dar a permitir acceso. Y aquí está sombreado como verde y nos coloca acá el puerto 3306, que es por donde está comunicando nuestro MySQL. Esto es suficiente y con esto ya tenemos instalada y en ejecución nuestra base de datos MySQL. Cerramos nuestro panel y vamos a proceder ahora a abrir nuestro explorador. Vamos a colocar aquí en nuestra barra de direcciones la instrucción localhost barra y colocamos php myadmin, justo como lo vemos acá. php myadmin, colocamos barra inclinada hacia la derecha y le damos a Enter. Y aquí
estamos viendo el panel de administración de nuestro MySQL. Si se fijan acá, estamos viendo en el explorador de bases de datos. Aquí tenemos varias bases que vienen creadas por defecto. Nosotros vamos a proceder a crear nuestra base de datos dándole aquí donde dice New. Cuando le damos a New tenemos aquí una opción que dice crear database. Vamos a colocar el nombre de la base de datos que vamos a crear. La mía yo la voy a llamar base-prueba. Eso sería lo único que necesitaríamos para crear nuestra base de datos por el momento. Le damos a este botón que dice Create. El sistema nos dice que la base se creó correctamente. Aquí tenemos en nuestro explorador de bases el nombre de la base que acabamos de crear y actualmente esta base no tiene ningún objeto. Por lo tanto, vamos a proceder a crear una tabla. Aquí tenemos esta opción que dice Create Table. Vamos a colocar el nombre de nuestra tabla. La vamos a llamar usuarios y dentro del número de columnas vamos a decir que va a tener 3 columnas. Le vamos a dar aquí a este botón que dice Go y aquí tenemos entonces el panel donde vamos a configurar los campos de nuestra tabla de usuarios. El primer nombre del primer campo de nuestra tabla vamos a colocarlo aquí en este primer entry. Vamos a llamarlo ID usuario. El tipo de dato que va a almacenar va a ser entero. Aquí tenemos una lista de los tipos de datos configurables que ya debemos conocer. Recuerden que uno de los requisitos para la lección de hoy es conocimientos básicos de bases de datos. Así que ya hay que tener conocimiento previo de tipos de datos en bases de datos. Vamos a elegir tipo de dato entero, INT. Y aquí, donde dice Length Values, vamos a colocar la cantidad de caracteres que va a permitir este campo. En este caso sería 4. No va a permitir más de 4 valores. Y eso sería todo. No tenemos que hacer ninguna de estas otras configuraciones por el momento. Nuestro segundo campo va a ser el nombre. Este va a almacenar nuestro nombre de usuario y el tipo de dato va a ser de tipo text. Y la cantidad de valores permitidos va a ser 20. Continuamos con el último campo que sería la clave y en tipo de dato vamos a elegir varchar para que pueda almacenar números y letras. En la cantidad máxima vamos a colocar un 10 para que solamente permita 10 caracteres en la clave. Con esto sería todo. Simplemente le vamos a dar a la opción de Save aquí debajo. Y fíjense ya cómo inmediatamente nuestro phpMyAdmin nos confirma que creamos una tabla que se llama usuarios. Si le hacemos clic a esta crucecita y luego desplegamos columnas, aquí vemos las columnas que acabamos de configurar. Aquí están los detalles, ID de usuario, nombre y clave. Aquí tenemos, dice que no permite valores nulos. Esta columna de acá no tiene valores por defecto tampoco. Con esto listo, pues simplemente nos vamos ahora a nuestro PyCharm, nos vamos a ir a nuestra carpeta de bases de datos en la cual ya tenemos preconfiguradas nuestras anteriores configuraciones para conexión a Oracle, Postgre y SQLite. Vamos a hacer clic derecho, le vamos a dar a New y nos vamos a ir a Python File. Vamos a crear un nuevo archivo que vamos a llamar conexión _MySQL, así. MySQL, le vamos a dar a Enter y de inmediato pues PyCharm nos va a habilitar el editor para trabajar en nuestro archivo. Lo primero que vamos a hacer es importar la librería de MySQL para Python. Esto lo hacemos con la instrucción import mysql.connector. Si se fijan acá tenemos una advertencia, nos dice que no hay ningún módulo llamado MySQL. Dice una opción acá, instalar paquete MySQL. Vamos a hacerle clic a esa opción. Y aquí vemos el mensaje que dice que se instaló correctamente este paquete de MySQL. Si aún continúa la advertencia de que no hay un módulo llamado MySQL, como sigue ocurriendo en este caso, nos vamos a ir entonces a inicio y vamos a escribir CMT para abrir nuestra consola de comandos de Windows. Vamos a agrandar un poco la fuente y vamos a colocar entonces la instrucción pip espacio install espacio mysql _connector. Le vamos a dar a Enter y esperamos que se realice la instalación de la librería. Y listo.
Con esto ya confirmamos. Aquí vemos donde dice down que se instaló correctamente la versión 2.2.9. Cerramos nuestra consola de Windows. Volvemos a nuestro editor de PyCharm. Y aquí vemos cómo desaparece la advertencia. Vamos a continuar debajo entonces y vamos a crear los parámetros de conexión, creando una variable a la cual vamos a llamar exactamente conexión. Decimos que va a ser igual a mysql.connector. Luego colocamos .connect, que es la función para colocar los parámetros de conexión de nuestra base de datos. Aquí la vemos, como PyCharm nos dice que recibe varios argumentos, la seleccionamos y dentro de los paréntesis vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar host igual, entre comillas, colocamos localhost. ¿Qué es esto? Estamos diciendo que el host de nuestra base de datos está ubicado localmente en nuestra PC. Es lo que estamos indicando con esta instrucción. Vamos a colocar una coma, nos vamos a ir debajo y vamos a colocar ahora user igual y entre comillas colocamos root. ¿Qué es esto? Estamos colocando el usuario root, el administrador de nuestra base de datos. Como no hemos creado ningún usuario, vamos a usar el usuario root. Luego colocamos una coma. Seguimos debajo y colocamos pass sw igual. Abrimos comillas y aquí colocamos una coma. Aquí estamos indicando que en caso de existir colocaríamos un password. Como no hemos hecho configuración de password ninguno, lo dejamos como un campo en blanco. Seguimos debajo y colocamos database igual. Y entre comillas vamos a colocar el nombre de la base de datos que recién acabamos de crear. Recuerden, la mía se llama base prueba. Con esto debajo entonces continuamos y colocamos conexión.close. Y eso sería todo para configurar los parámetros de conexión a nuestra base de datos de MySQL. Hacemos clic derecho, procedemos a ejecutar y vemos aquí que la aplicación nos dice que hay un error en el argumento pass aquí. Bueno, nos faltó una letra D. Hay que colocar la letra D acá en pass. Termina en WD. Hacemos clic derecho de nuevo, ejecutamos. Ahora sí parece que completamos correctamente la conexión a nuestra base de datos. Para una mejor configuración, también recuerden que podemos encerrar todas estas instrucciones en un bloque try, colocando aquí try. Y aquí debajo entonces, por indentación, hacemos esto un espacio más adelante. Luego, aquí debajo entonces, colocamos el except. Colocamos nuestra clase exception as error, dos puntos, y debajo entonces colocamos print, abrimos paréntesis y colocamos el mensaje error conectando a la base. Luego continuamos debajo con el else, dos puntos, vamos a colocar un mensaje con un print que diga conectado a MySQL. Con esto es suficiente, hacemos clic derecho, ejecutamos. Y aquí está el mensaje, conectado a MySQL. Si quisiéramos ver las bases de datos que contiene nuestro gestor de MySQL, nos vamos aquí, antes del except de nuestro try, vamos a crear un cursor que vamos a llamarle cur0 en minúsculas, cur01, aquí adelante. Decimos que va a ser igual a el nombre de nuestra conexión, punto, y el método cursor para indicar que estamos creando un cursor. Luego debajo entonces vamos a colocar el nombre de nuestro cursor 1.execute, abrimos paréntesis y vamos a colocar entre comillas la instrucción show databases, justo como lo vemos aquí. Luego debajo vamos a abrir un bucle for y decimos for f in. Colocamos el nombre de nuestro cursor 1, dos puntos, y debajo print, abrimos paréntesis y colocamos el nombre de nuestra variable f. Con esto terminado, hacemos clic derecho y ejecutamos. Fíjese ahora cómo PyCharm nos muestra todas las bases de datos que están creadas dentro de nuestro MySQL. Aquí está nuestra base prueba que creamos. Porque aquí lo que hace es que el cursor que creamos acá, en esta instrucción, ejecuta la función show databases, es decir, va a mostrar las bases de datos. Cuando haga esta ejecución, el cursor va a contener aquí dentro todas las bases de datos que vea en MySQL. Con el for
vamos a hacer un recorrido de este cursor donde va a buscar todos los valores que tenga en el execute anterior, donde recogió todos los nombres de las bases de datos existentes. Y con el printf va entonces a traer todos estos valores que vemos aquí. A continuación vamos a ver cuáles tablas contiene nuestra base prueba que acabamos de crear. Simplemente aquí en nuestra opción de cursor1.execute donde dice show databases, vamos a cambiar la palabra databases y vamos a colocar tables, justo como lo vemos aquí. Si hacemos clic derecho y ejecutamos, fíjense ahora cómo nos dice usuarios, ya que es la única tabla que está viendo en la base que está conectada, que es base prueba, que es la que acabamos de crear. Si nos fijamos, aquí la tenemos, es la única tabla que hemos creado, usuarios. Vamos entonces a cortar toda esta instrucción de acá, vamos a subir un poco más para acá nuestro exec. Y aquí debajo, luego del mensaje de conexión de nuestra base de datos, vamos a pegar de nuevo toda esa instrucción que acabamos de cortar y aquí vamos a borrar nuestro bucle for. En esta parte donde dice cursor1 execute vamos a realizar ahora la inserción de un par de registros en nuestra tabla de usuarios en MySQL desde Python. Entonces aquí debajo de la creación de nuestro cursor abrimos un espacio. Vamos a crear una variable a la cual vamos a llamar insertar. Decimos que va a ser igual. Comillas dobles, vamos ahora a colocar el insert de los datos colocando insert into usuarios values, abrimos paréntesis y verificamos que los valores que tenemos que llenar son ID de usuario, nombre y clave. Por lo tanto vamos a colocar el primer ID de usuario, yo colocaré 1001, abro comilla simple y ahora voy a colocar el nombre de mi primer usuario, voy a colocar el nombre de mi primer usuario, cierro las comillas, coloco una coma, luego abro comillas de nuevo para colocar la clave de ese usuario y cierro comilla simple. Con esto cierro aquí el paréntesis de los registros. Me voy a mi instrucción cursor 1 execute y aquí voy a colocar el nombre de mi variable insertar, que tiene el insert de los registros que van a ir a mi tabla de usuarios. Y aquí debajo entonces coloco el nombre de mi conexión, punto, commit, para dejar sellado el insert de los registros en mi tabla de usuarios. Hago clic derecho y cuando ejecuto, no tengo ningún mensaje por acá, pero sí me voy a mi phpMyAdmin y aquí en usuarios le hago un clic al nombre de mi tabla y aquí están los registros que acabo de insertar desde Python. ID de usuario, nombre y clave. Si volvemos a nuestro editor de PyCharm, podemos igualmente crear un bloque try para manejar mejor nuestro código. Aquí solamente colocaríamos try, dos puntos y aquí luego del commit, aquí debajo entonces colocaríamos el except, exception y colocamos as err, dos puntos. Debajo decimos print y aquí el mensaje sería error insertando datos en la tabla. Colocamos una coma y aquí colocamos err para que nos coloque el error según Python. Este es el mensaje personalizado de nosotros, pero con esto veríamos el error según Python lo coloca. Debajo entonces colocamos el else y aquí colocamos un print con el mensaje datos insertados correctamente. Y aquí nuestra instrucción conexión.close. Si fuéramos a insertar registros nuevos para ver cómo funciona nuestro bloque try, simplemente aquí cambiamos y colocamos en lugar de 1001 ponemos 1002, cambiamos el nombre para colocar un nuevo usuario y aquí colocamos entonces una clave distinta. Si hacemos entonces clic derecho y ejecutamos, aquí está el mensaje que nos dice datos insertados correctamente. Es decir, no hubo ningún error insertando datos. Si nos vamos a nuestro phpMyAdmin y hacemos clic de nuevo en nuestra tabla de usuarios para refrescar, fíjense ahora cómo nos llega el segundo registro que acabamos de insertar desde Python.
Y bien, eso será todo por ahora referente a la conexión entre Python y MySQL. Esto es a modo de fundamentos introductorios. Más adelante vamos a seguir trabajando con estas conexiones de Python a bases de datos y ya en un futuro cuando estemos creando aplicaciones con Python vamos a ir viendo tópicos mucho más avanzados sobre manejo de bases de datos conectadas a Python. Por el momento, gracias por su atención. Nos vemos en una siguiente entrega. Hasta pronto.